Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su curso de terapéutica podológica. Soy el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz y en esta ocasión vamos a estar considerando un tema muy importante: antisépticos y desinfectantes. La antisepsia y desinfección es parte de un conjunto de técnicas conocidas como técnicas asépticas. Estas van encaminadas a un proceso de aseguramiento de la bioseguridad, es decir, lo que incluye eliminación de microorganismos y preservación de la salud mediante evitar la propagación de infecciones. Entonces, básicamente en esto consiste precisamente, o ese es el cometido de las técnicas asépticas. Se ha hablado que estas técnicas asépticas, que incluyen antisepsia y desinfección, es el pilar principal dentro de los servicios de atención de salud, sin la cual no se podría hablar de servicios éticos y de calidad. ¿Por qué? Bueno, ya mencionamos que es el proceso primero mediante el cual se va a evitar la propagación de infecciones. Ya podemos imaginarnos en un servicio de atención hospitalaria donde acude un sinfín de pacientes con diversidad de infecciones y condiciones nosocomiales de infecciones, en las cuales acuden a este hospital y se va a confluir en dicho lugar ciertas condiciones que van a permitir la pervivencia de estos microorganismos, medrar y luego llegar a otro anfitrión, es decir, a otro paciente. Esto va cerrando un ciclo hasta que se vuelve, pues llega a ser un ciclo en el cual va a favorecer la transmisión de infecciones en el lugar de servicio de atención de salud. A este proceso de la pervivencia de microorganismos, transmisión, manifestación clínica de infecciones y de infecciones establecidas, se le conoce como infecciones nosocomiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sencillamente, mediante un proceso de antisepsia y desinfección concienzudo, podemos, por ejemplo, nosotros en nuestra propia cocina, podemos decir que la podemos llegar a dejar incluso más limpia que muchos hospitales, ¿correcto? Estudiantes de podología deben de tomar muy en cuenta que los procesos de antisepsia y desinfección son básicos, no se pueden omitir. Si dentro de la práctica clínica diaria y de el ejercicio de la podología es muy difícil que mediante el simple proceso de interrogatorio, de la llenada de datos dentro de la historia clínica, lleguemos a conocimiento claro de que nuestro paciente tiene, por ejemplo, hepatitis o cualquier otra infección de peligro, el cual pueda transmitirse de forma fácil a través de los instrumentos de trabajo. Imagínense si nosotros omitimos estos pasos tan importantes. Entonces, el objeto de ese trabajo es precisamente crear la conciencia de respetar estos protocolos ya preestablecidos, ¿sí? Entonces, dentro de las técnicas asépticas, dijimos, se encuentra la antisepsia, la desinfección, pero existen otros métodos que no vamos a tocar aquí, pero que estudiante se deben de considerar, las cuales otras son la descontaminación, la limpieza y la esterilización. Bien, continuamos. Imaginémonos una casa, la típica casa norteamericana, realizada con pues el tipo de material típico de Norteamérica, madera en su mayor parte, hecha de paredes huecas rellenas de fibra, de mamparos, de un
tipo especial de tubería y demás. Ahora, por otro lado, imaginémonos la típica o la casa mexicana, hecha de materiales muy diferentes: piedra, concreto, hormigón, ladrillo cocido, varilla, etcétera, la cual va a conferir características muy diferentes en cada una de estas casas. Ya podemos imaginarnos, por ejemplo, qué clase de plagas se van a implantar en cada una de estas. Entonces, dependiendo de las características de la vivienda, del clima, de la resistencia de sus materiales, es precisamente la susceptibilidad de cada una de estas a recibir cierto daño, sobre todo en la infestación de parásitos, comúnmente conocidos como plagas. ¿Qué tal esta bella casa norteamericana al lado de un río de agua limpia y una casa de material mucho más resistente, pero al lado de aguas negras? Cada una de estas va a sufrir invasión de plagas muy diferentes. Entonces, dependiendo de estas características muy propias de cada vivienda, la que llamaremos el terreno, es precisamente la susceptibilidad de la invasión de parásitos o plagas. Por ejemplo, podemos pensar que en la típica casa norteamericana van a medrar en especial las termitas. ¿Por qué? Porque las termitas se alimentan de madera. Las cucarachas se alimentan prácticamente de todo, desde papel tapiz hasta cable telefónico. Pero ¿qué clase de cucarachas van a medrar ahí en la casa norteamericana? ¿Será la blata germánica, es la cucaracha europea? No. ¿Será la periplaneta americana, que es la cucaracha de América? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en México, pues la periplaneta americana es la más común, la que va a invadir las viviendas mexicanas. Las termitas son extrañas en las casas hechas de material duro, como concreto, piedra o ladrillo cocido. Difícilmente las vamos a encontrar, así es que hay generaciones que pueden decir: yo nunca he visto una termita. ¿Qué tal, por ejemplo, de la chinche de cama? La chinche, para llegar a cama, necesita un proceso en el cual tiene que esconderse, ocultarse en los escondrijos. Digamos que en la casa hecha de material fuerte, de concreto, ladrillo y demás, que carece de fibras abollonadas y demás, donde pueda proveer calor y humedad a la chinche, no va a medrar. Así es que por lo general, al menos en el caso de su servidor, pues yo prácticamente tengo muchos años que no observo una chinche, y creo que esto también es la opinión de ustedes. Pero sin embargo, en las habitaciones de Norteamérica este es un verdadero problema, a tal grado que, digamos, un hotel muy conocido en Nueva York, el Waldorf Astoria, recibió una demanda debido a que unos huéspedes dicen que se llevaron chinches en sus maletas después de haber estado hospedados en este hotel de lujo, imagínense. ¿A qué se debe esto? Por las características precisamente de las viviendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces no es el parásito el que se va a instalar allí porque sí, sino que se requiere de un cierto terreno, de ciertas condiciones para que los mismos medren. Lo mismo va a suceder en los procesos de infección. El proceso de infección es un proceso ya bien identificado, que puede ser descrito en un diagrama muy sencillo. A este proceso se le conoce como cadena de transmisión infecciosa o la cadena de la infección. En primer lugar, tenemos el agente causal específico, digamos, el parásito que se va a introducir en esa casa, en este caso un microorganismo. A este microorganismo se le identifica
y se dice que va a ocasionar cierto daño, entonces ahí se dice que es específico. Dentro de la ecología y de la relación de los seres vivos existe lo que se conoce la relación de parasitosis, como en el caso anterior de las plagas se dice, donde sencillamente el microorganismo aquí o el ser vivo que se introduce o invade a su anfitrión, a su hospedero, sencillamente consume los recursos de este y no le da nada a cambio. Ese es un parásito. Cuando este va a servirse de los recursos de su anfitrión y le da algo a cambio, entonces aquí ya hablamos de una relación de comensalismo. Cuando existe una unión de estos dos, del huésped y de el organismo que invade, de tal forma que forman una relación tan estrecha que depende la vida de uno con la unión del otro, se le llama simbiosis. Bien, por lo general, los agentes causales de infecciones son microorganismos conocidos como parásitos. Sin embargo, hay microorganismos que tienen funciones diversas en la ecología que contribuyen al proceso de retorno de sustancias nutritivas a la tierra, desintegradores que son conocidos como saprófitos. Esos organismos saprófitos, al haber cambios en las condiciones del huésped, así como en las casas que analizamos anteriormente, estos saprófitos se vuelven parásitos, es decir, se les llama también oportunistas, como en el caso de los hongos. Al ver las condiciones, entonces medran y ahora sí ya invaden a su anfitrión y pueden llegarle a ocasionar un daño, ¿sí? Entonces aquí está, agente causal. Luego el agente causal pues va a tener un lugar de habitación, es un reservorio, un hábitat natural. Entonces el huésped debe de tener contacto directo con este agente causal, ¿sí? Y el agente causal debe de salir de este reservorio a través de una puerta de salida de una vía, quizás el agua, quizás el aire o otro ser vivo. Imaginemos, digamos, la cucaracha puede llegar y transportar muchísimas bacterias que se convierten en bacterias patógenas. Va a utilizar a la cucaracha como un medio, como un vector, y va a ser en ese sentido un medio de transporte. Entonces viene la puerta de salida, llega a ese medio de transmisión o de transporte, ese es el medio de transmisión o transmisión de la gente. Ya dijimos cuáles pueden ser. Luego de ahí va a llegar hacia el hospedero, hacia el anfitrión, y tiene que encontrar una puerta de entrada. Luego, cuando llega la puerta de entrada, debe de existir ciertas condiciones para que puedan medrar estos microorganismos o estos parásitos microscópicos. Entonces, digamos, tenemos el agente y se habla que el agente depende de su virulencia, es decir, de la agresividad al llegar hacia el huésped. Entonces se le da demasiada importancia al microorganismo y se habla de su virulencia y se minimiza el hecho de la susceptibilidad del huésped. Si nosotros habláramos que toda la susceptibilidad del huésped es la principal en el proceso de transmisión de las infecciones, pues entonces ya no nos vamos a preocupar qué agente llega, cuál es el medio de transmisión, cómo llegó a la puerta de entrada, es decir, fue una punción, fue una mordida, fue una laceración, fue una destrucción mayor de tejido, la cantidad de el medio de transmisión que va a caer en la herida, la cantidad de estos agentes infecciosos en la herida,
Ya no va a importar si el huésped es lo suficientemente resistente y no es susceptible a esa invasión, ¿sí? Entonces, si nosotros aceptáramos completamente esta teoría, entonces ya no tendría razón algunos procesos de desinfección y de terapéutica ya en el tratamiento de la infección clínica establecida, ¿correcto? Sin embargo, pues no es toda la verdad. Resulta que ante la susceptibilidad del huésped hay muchísimos factores implícitos. Digamos, la capacidad de decíamos, de mantener un pH apropiado. El pH se reconoce como el potencial de hidrógeno y que tiene unos parámetros muy estrechos, del 7.4 aproximadamente, líquidos intersticiales, intracelulares, plasmáticos, etcétera. Cuando cambia su pH ya se vuelve susceptible. La capacidad óxido reducción, es decir, de ganar y perder oxígeno, también es un factor importante en la susceptibilidad. El potencial de carga en el plasma sanguíneo, es decir, la capacidad de cargar y descargar eléctricamente cada una de las células nutridas por el plasma sanguíneo. La capacidad o resistencia del movimiento de los electrolitos, de los líquidos intra y extracelulares. Ese es otro de los factores. Entonces, cuando se mantiene la homeostasis de todos estos procesos, se dice que la susceptibilidad es mínima, sin importar el agente causal. Aun con todo, vamos a decir que es de enorme valor los procesos de eliminación de los microorganismos para romper con esta cadena. Bien, entonces se refiere a los antisépticos y desinfectantes, se refieren sencillamente a productos químicos que lo que van a hacer es destruir y controlar la población de microorganismos que pueden llegar a ser patógenos. Estos se van a utilizar en personas y en superficies y tiene como objeto romper esta cadena de transmisión, ¿sí? Ya podemos pensar cuando acude un paciente comúnmente al servicio de atención podológica. Nosotros al sentar a nuestro paciente, ponerlo cómodo, al realizar una vista rápida, una exploración, un diagnóstico general del pie y el llenado de la historia clínica, en ese momento nosotros ya estamos acomodados ahí con todo nuestro equipo de higiene y seguridad. El instrumental lo tenemos ya acomodado en sus Steripax o en sus charolas. Entonces el paciente inmediatamente nos pregunta: oiga, ¿y está esterilizado ese instrumental? Pero, ¿qué sucede? Cuando este mismo paciente acude, digamos, a un restaurante y llega el mesero y le presenta todos los cubiertos de mesa, difícilmente le va a preguntar al mesero: oiga, mesero, ¿y todos estos cubiertos están esterilizados? Entonces el mesero va a reaccionar pues de una forma, va a decir: bueno, ¿y qué pregunta tan extraña o absurda es esta? Y entonces el cliente va a decir: ok, es que me voy a llevar a la boca todos estos cubiertos. Entonces los instrumentos pues no se los va a llevar a la boca, y sin embargo pues tiene susceptibilidad al mismo. Entonces se puede transmitir una hepatitis a través de una cuchara, ¿sí?, y a través de un instrumento. Entonces debería de existir la misma susceptibilidad de la gente a un cubierto de un restaurante que a un instrumental quirúrgico, pero no sucede así.
Ahora, estudiante, tú puedes pensar, bueno, es que el instrumental quirúrgico está removiendo materia extraña, pus, líquidos, a veces sangre y demás. Bien, pero en teoría también la cuchara, porque alrededor del 80% de los usuarios o de las personas comunes tienen gingivitis y sangran. Entonces, pues también es un proceso tal que deberíamos de considerar, ¿verdad? Bien, como sea, se ha ideado entonces de diversas sustancias para poder asegurar los campos libres de microorganismos y poder realizar los servicios de atención de salud de una manera ética y profesional. Tenemos el antiséptico. ¿Qué es el antiséptico? Pues es una sustancia química que se va a aplicar a tejidos vivos. Tiene como objeto el prevenir o detener el crecimiento de microorganismos que pudieran comprometer la salud. El desinfectante es de la misma manera una sustancia química que va a eliminar microorganismos, pero en superficies inanimadas. Dicho de otra manera, un desinfectante, debido a su concentración, dependiendo de su concentración, se convierte en antiséptico. Y un antiséptico se puede convertir en desinfectante. La única diferencia es la concentración, de tal forma que no irrite la piel. Entonces en ese momento un desinfectante se convierte en un antiséptico, y un antiséptico más concentrado se puede convertir en un desinfectante. Y sin embargo hay desinfectantes que son exclusivamente desinfectantes y antisépticos que son exclusivamente para el uso de los tejidos. Bien, el efecto global de los antisépticos. Bueno, el efecto global del antiséptico es lograr reducir el recuento microbiano en la superficie cutánea, impidiendo la infección o la transmisión de microorganismos. Quiere decir entonces que si nosotros hacemos una perfecta limpieza de nuestro instrumental, una descontaminación de materia extraña, y hacemos un proceso de desinfección completa, difícilmente va a haber una proliferación de microorganismos y por consecuencia se va a impedir la transmisión de este microorganismo. Este microorganismo lo que está buscando es una vía de transmisión, que sería nuestro instrumental, luego va a producir una ligera escoriación sobre el tejido debido al mismo manejo del instrumental, y ahí va a estar la puerta de entrada. Luego el paciente susceptible va a producirse la intromisión de este microorganismo a través de la pequeña herida, quizás a través de la superficie cutánea. A esto se le llama la invasión, ¿sí? Luego comienza a reproducirse, esto es la colonización o proliferación. Luego, después de la colonización, se produce la infección, pero una infección desde un punto de vista clínico, es decir, ya declarada. Existen parámetros casi matemáticos para hablar de una infección. Se dice que por cada gramo de tejido debe de existir entre 100.000 y 400.000 microorganismos de conteo en un gramo de tejido para poder hablar potencialmente de una infección. Esto nada más como un dato adicional. Entonces, la antisepsia va a ir enfocada principalmente a las manos del personal y a la piel donde se realizará la incisión. Entonces, en el proceso de atención podológica, lo primero que se va a realizar, ya parte del protocolo de atención del pie, es la antisepsia. Sencillamente no vamos a comenzar con nuestro protocolo de atención si no hemos hecho una antisepsia. Entonces, la norma, en este caso, norma de estándar de competencia, la norma EC
0333 determina que lo primero es la desinfección. Pero ¿qué sucede si este paciente viene con sandalias y está el pie muy sucio? Pues vamos a realizar una limpieza y descontaminación. La norma nos marca a través del pediluvio, es decir, de agua a chorro, agua y jabón, y luego viene una desinfección. Y como vamos a ver, hay otros métodos completos de desinfección en las que combinamos prácticamente una descontaminación, una limpieza y una antisepsia. ¿Sí? Bien, el jabón común no logra el efecto ni tiene el suficiente impacto sobre la flora transitoria microbiana o microbiota. ¿Por qué? Porque la limpieza es sencillamente un proceso de eliminación de la materia extraña de la superficie o piel a través del método de dilución y arrastre realizado por lo común con jabón o detergente, que lo que van a hacer es desprender más fácilmente esta materia y eliminarla, pero no van a tener acción antimicrobiana sobre flora transitoria. Háblese de la flora transitoria como aquella flora que puede considerarse como flora normal y que en un momento dado puede llegar en ciertas circunstancias a convertirse en patógena. Bien. Los antisépticos y desinfectantes deben su acción a ciertos mecanismos con los cuales van a lograr la muerte de estos parásitos. Es decir, toda forma microbiana por lo menos mantiene cierta configuración de su pared celular. La pared celular va a permitir este microorganismo entrada y salida de desechos, de nutrientes y de elementos de electrones, sea intercambio de electrones, algunos de estos de oxígeno, a los que llamaríamos aerobios, y los que no utilizan oxígeno, sino otros elementos de carga electrónica, a los que llamaríamos anaerobios. Como sea, van a alterar esa permeabilidad de la pared celular, van a dañarla y van a provocar su inanición debido a que no puede entrar ni salir, ¿sí? O se puede bloquear los mecanismos del transporte de energía y entonces toda la maquinaria del microorganismo se detiene y muere, o se van a bloquear la actividad enzimática, esas sustancias tan importantes para ellas para transformar la energía, para comer o para desechar. Entonces se va a interferir eso y también van a morir, o de plano el contenido interno se coagula y ya nada va a poder transportarse y también por consiguiente va a morir la célula, o de plano se alteran sus materiales genéticos tan importantes para reproducirse a sí misma, es incapaz, termina su ciclo vital, muere y la siguiente generación ya no da luz, ¿sí? Continuamos. Las propiedades de un antiséptico. El antiséptico ideal, podemos hablar que debe de tener un amplio espectro, es decir, una mayor capacidad de número de microorganismos susceptibles a este antiséptico. Entonces, ante mayor espectro es mucho mejor, es decir, bacterias, virus, hongos y formas esporuladas. La rapidez de acción, mientras más rápido, mejor en este caso. El efecto residual, es decir, mientras más aplicamos, más se puede acumular la sustancia y más tiempo puede actuar, ¿sí? Entonces hay antisépticos que no tienen efecto residual, aunque tienen una rápida acción. A los pocos minutos la bacteria, los microorganismos o la flora transitoria ya está otra vez allí, incluyendo algunos parásitos. Debe de ser baja toxicidad o capacidad irritativa. Entonces un antiséptico que inmediatamente irrita la piel ya no es ideal y no es aconsejado.
¿sí? De ahí que hay ciertas sustancias que las personas utilizan como antisépticos cuando son desinfectantes, como el hipoclorito de sodio, inmediatamente desnaturaliza las proteínas de la dermis y puede llegar a introducirse de forma rápida y producir irritación y en algunos casos hasta ciertas quemaduras. Entonces, por eso se desaconseja aquí. Debe de tener un bajo costo, ¿sí? Podemos agregar que deben de ser fáciles de manejar, fáciles de almacenar, deben de tener un tiempo de vida en anaquel largo, ¿sí? Entonces a eso se le pueden agregar estas características para decir que es un antiséptico ideal. Se dice que el antiséptico ideal entonces no existe, que debe ser aplicado según las circunstancias y requerimientos. Sin embargo, pues al parecer sí hay ciertos productos ahí que pueden ajustarse a esto, que son relativamente nuevos y que hay todavía cierto recelo a declararlo como un antiséptico ideal, pero prácticamente ya existe, ¿sí? Continuamos. Recomendaciones en los usos de los antisépticos. Bien, evaluar la sensibilidad de la piel. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros en el servicio de atención podológica, cuando ya está el paciente allí, al momento de que vamos a seleccionar nuestro antiséptico en base a las circunstancias del paciente, al tipo de paciente y otros antecedentes, vamos a mencionar, bien señor, usted se conoce alérgico o hipersensible a las siguientes sustancias, y vamos a mencionar todas las que utilizamos como antiséptico. Si él no aporta datos, lo ideal es aplicar una pequeña cantidad del mismo en el pliegue de la muñeca y esperar unos minutos. Si aparece rojez, entonces no se va a utilizar, ¿sí? Se debe de utilizar, dice, en la piel limpia. Hay algunos tipos de antisépticos, ¿verdad?, o de desinfectantes que se utilizan ya por norma, que ya están normados como antiséptico, que puede llegar a ser utilizado como solución jabonosa. Tenemos el cloruro de benzalconio, que es una solución detergente aniónico y desinfectante, y antiséptico y solución jabonosa, que nos puede ayudar a limpiar y a realizar una antisepsia correcta. Bien, cuidados en el manejo, ¿cómo? Son los frascos originales, no vamos a cambiar un antiséptico desinfectante de un frasco a otro porque encierra riesgos y peligros. Los frascos bien tapados porque pueden llegar a perder su efectividad o se pueden llegar a contaminar. No rellenar envases porque puede mezclarse el viejo con el nuevo, y no realizar mezclas que no están probadas. Bien. Principales antisépticos. Tenemos los alcoholes o el alcohol, que es una concentración del 70% alcohol, 30% agua. Esto le va a conferir mayor capacidad de higroscopismo hacia los microorganismos, es decir, van a ser más biocompatibles y van a producir un mejor efecto sobre las proteínas de los microorganismos que si fuera alcohol puro. Entonces tiene un mayor efecto cuando va diluido a un mínimo del 70%. Tenemos la clorhexidina al 2%, que es otro antiséptico de mucho uso, y el de mayor uso o el de mayor extendido en su uso es la yodopovidona o PVP, polivinil pirrolidona, que el más común es al 10% de yodo libre. Los alcoholes, tenemos principalmente, el más usual es el etanol o alcohol etílico. El alcohol etílico puede venir en presentaciones de gel y soluciones. El alcohol etílico es comúnmente conocido de forma vulgar como el alcohol de caña, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este alcohol?
es desnaturalizar las proteínas, y habíamos dicho, en presencia de agua, por eso se le agrega, y hasta dejar el 70%, por lo tanto su actividad depende de la concentración, ¿sí? Entonces, el alcohol o los alcoholes tienen un amplio espectro de acción que van a incluir al Mycobacterium tuberculosum, que es una de las bacterias más resistentes, ¿sí? Y que pues es muy frecuente. Entonces tiene una acción sobre la principal, la que comúnmente se busca destruir, el Mycobacterium tuberculosum. Entonces ahí es un buen punto para el alcohol. Un efecto máximo precoz hasta a los 10 segundos, de ahí que sea preferido en los servicios médicos de urgencia para, digamos, las punciones y el tratamiento dérmico, porque es muy rápida la acción. Es el antiséptico de mayor impacto en la magnitud de la reducción de la flora bacteriana, entonces es muy bueno como tal. No tóxico, es decir, como antiséptico, ¿verdad? Concentración ideal al 70%, ya dijimos. Es un buen solvente de otros productos, se habla de que es uno de los mejores solventes después del agua, ¿sí? Las desventajas: puede llegar a secar la piel, ya que tiene la capacidad de la desnaturalización y la ruptura de cadenas de la disolución de la grasa normal de la piel, entonces la va a resecar, va a producir la evaporación de las moléculas del agua en los estratos superficiales córneos, entonces va a desecar toda la capa córnea y va a producir pues callosidades mucho más duras, ¿sí? No actúa en presencia de suciedad, entonces hay que limpiar perfectamente. No tiene un efecto residual, a los segundos se pierde su acción. No se puede utilizar en mucosas, es inflamable, no se utiliza directamente sobre las heridas porque puede interferir con la cicatrización, entre otras, y el uso reiterado puede provocar destrucción de tejido, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Además de que pues es inflamable. Pero ¿qué sucede si lo tenemos en gel? Bueno, pues en gel difícilmente es inflamable. El gel es formado por lo general por ciertas moléculas poliméricas de pirrolidona o de carboxietilcelulosa, es un derivado de la celulosa del papel que conforma el gel, y este es un buen vehículo para ciertos emolientes como la lanolina o la glicerina, que va a evitar que la piel se reseque demasiado al contacto. De ahí que cuando se realizan campañas para la limpieza constante de las manos, en las campañas ciudadanas, digamos, para evitar los contagios, se prefiera el gel más bien que el alcohol líquido, además de que se puede controlar mucho mejor las aplicaciones. Utilización: sin adición de otros productos, es preferido en la antisepsia de la piel en punciones, ya habíamos dicho. Con adición de otros productos como clorhexidina, ¿sí? Es un buen complemento o sustitución del lavado de manos clínico. Antisepsia de la piel en urgencias. Se puede mezclar además con polivinilpirrolidona, alrededor del 10%, para potenciar su acción. Entonces, por lo menos en estos dos, en clorhexidina y en iodopovidona o solución yodada, es la ideal, ¿sí? Bien. Tenemos, anterior mencionamos del alcohol etílico, tenemos el alcohol isopropílico, que tiene una acción más profunda que el alcohol etílico, ¿sí? Y que puede ser utilizado también de la misma manera, con las mismas indicaciones y contraindicaciones, solo que el alcohol isopropílico tiene una mayor acción antimicrobiana que el alcohol etílico, ¿sí? Y se puede utilizar en concentraciones desde el 60%. Tenemos la clorhexidina al 4, al 2 y al 0.5%. El mecanismo de acción es la absorción y difusión pasiva a través de las membranas. Entonces se va a difundir a través de las membranas
de la difusión pasiva, es decir, que no va a involucrar un gasto de energía a través de los poros de las paredes, sino que por sí sola va a penetrar, ¿sí? Y esto va a producir la muerte de la bacteria. Es muy rápida para ciertas formas vegetativas bacterianas y las levaduriformes, en las cuales están contenidos la familia de los hongos. Las características: antiséptico de mayor efecto residual, de 5 a 6 horas, por su afinidad por la piel, un inicio de acción intermedio con un efecto máximo desde los 3 minutos, tiene un mayor efecto sobre las bacterias gram positivas que sobre las gram negativas, ¿sí? Estudiantes, hay que consultar la voz de gram positivas y gram negativas en las bacterias. Tiene un efecto aceptable sobre algunos virus, limitada sobre hongos, pero nulo sobre el Mycobacterium tuberculosum. Entonces, ya habíamos dicho que los alcoholes, el etílico y el isopropílico, tienen una acción rápida sobre Mycobacterium tuberculosum. La clorhexidina no. Luego, entonces, ¿qué pasa? Le agregamos alcohol y entonces sí ya va a poder tener una acción rápida sobre el Mycobacterium tuberculosum. Bien. No afectado por sangre o materia orgánica, es decir, que la materia orgánica presente, líquidos, pus, exudados y demás, no afectan su acción, así es que por eso es la preferida en los procesos previos de limpieza. Entonces este agente, como también es jabonoso, puede utilizarse como producto de limpieza y como complemento de antisepsia. Tiene cierta toxicidad porque puede llegar a producir efectos tóxicos de ojo y de oído. Tiene un mayor costo, entonces costo relativo. Entonces esta ototoxicidad, ¿sí? De ahí que se tenga la precaución en utilizarlo en niños menores de 5 meses, porque puede llegar a tener efectos tóxicos graves. Bien. Usos: solución de 2 al 4%, preferido en el lavado quirúrgico, preparación de la piel antes de la cirugía. Hay solución de jabón cremoso, lavado de manos en procedimientos invasivos, ¿sí? Por lo menos por 3 minutos. Digamos que este sería también el ideal en los procesos de atención podológica previo a la atención. Lavado de manos en pacientes vulnerables también, ¿sí? Bien. Solución alcohólica al 0.5%, lavado clínico de manos, es lo ideal. Tenemos los yodados, tenemos las tinturas del 1 al 5%, tintura de yodo, y los yodóforos, que son ya soluciones más modernas, donde las moléculas de yodo están agregadas a complejos polímeros naturales como la polivinilpirrolidona, de tal forma que pueden ir soltando de forma gradual las moléculas de yodo, evitando la toxicidad tan conocida en las soluciones de tintura de yodo metálico. Yodopovidona es un yodóforo, sus moléculas complejas que incluyen el transportador junto al yodo, es lo que ya habíamos dicho, el polivinilpirrolidona, que es un transportador. La combinación aumenta la solubilidad del yodo, actúa como reserva del producto y disminuye su acción irritativa. Ya lo mencioné. El efecto germicida reside en las moléculas libres de yodo, y eso es lo que desde antaño ya se conocía al respecto del yodo. Mecanismo de acción: es oxidante principalmente de proteínas, bacterias y ácidos nucleicos, de tal forma que van a impedir su función dentro de los procesos vitales de los microorganismos y por ende van a morir. Características: amplio espectro, bacterias, hongos, virus y algunas formas esporuladas. Las formas esporuladas son las formas
de microorganismos más resistentes que están envueltos en una cápside dura, de tal forma que es difícil que sustancias químicas, cambios de temperatura y otros, incluyendo incluso hasta ciertos grados de radiación, son resistentes, de ahí que sean las formas más difíciles de eliminar, ¿sí? Dice, no cubre Mycobacterium tuberculosum, ya habíamos dicho. Se inactiva en presencia de materia orgánica. Inicio de acción, efecto máximo tipo intermedio, 90 segundos. Tiene un efecto residual de 2 a 3 horas, ¿sí? A diferencia de la clorhexidina, ¿verdad? Que no se afecta ante presencia de materia orgánica. Aquí la solución yodada o yodóforo o polivinil sí se afecta, de ahí que es menester primero una perfecta limpieza para la utilización de la yodopovidona. El tipo de acción intermedia es rápida, hasta 1 minuto y medio. El efecto de residual es un poco menor que la clorhexidina, de 2 a 3 horas, ¿sí? Tiene efecto irritante sobre la piel. También existe alergia al compuesto, es el más común en los procesos de reacción alérgica localizada. Puede absorberse por mucosa y por vía percutánea, de ahí que no se utilice directamente sobre heridas, que se evite directamente en zonas muy afectadas, contraindicado en pacientes con amplias escoriaciones, quemaduras y demás. Ya se sabe que tiene una acción que estorba a los procesos de cicatrización, de tal forma que muchos ministerios de salud ya lo están contraindicando en el uso directo en las heridas. Se ha reportado contaminación por pseudomonas, las pseudomonas aeruginosas, también un tipo de bacteria esporulada muy resistente que puede sobrevivir y contaminar soluciones completas de polivinilpirrolidona, ¿verdad? Imagínense. O povidona yodada. El uso del 10 al 7.5%, lavado de manos quirúrgico, clínico, lavado e antisepsia del pie. La yodopovidona, la llamada povidona espuma, que tiene una acción jabonosa, también es preferida, además de la clorhexidina, como un proceso para la eliminación de materia extraña a través de ya dijimos, la povidona espuma. Tintura de yodo, alcohol yodado del 5 al 1%. Tiene poco uso la solución de tintura yodada por sus efectos tóxicos, de ahí que se prefiera la solución yodada de pirrolidona, a la cual le agregamos la misma proporción de alcohol y se va a potenciar su acción. Bien, efecto máximo del alcohol yodado y de la yodopovidona. El efecto máximo del alcohol yodado es inmediato. La polivinilpirrolidona o yodopovidona sola en 90 segundos. Así es que muchos prefieren utilizar solución alcohólica. El efecto residual en el alcohol yodado agregado a la polivinilpirrolidona es breve, pero la povidona yodada podemos hablar de una acción prolongada, aunque en teoría el alcohol se puede volatizar rápidamente, evaporar. La polivinilpirrolidona va a continuar su acción de 2 a 3 horas. La toxicidad puede llegar presente, ya dijimos, evitar en quemaduras. La liberación del yodo es mucho más lenta, ¿sí? Cosa que no debería de pensarse, ya dijimos, en amplias zonas de lesión, escoriación y mucho menos en quemaduras. Aplicación sobre mucosas, no, mucho menos si está presente el alcohol, aunque se presume que no hay problema sobre mucosa. De hecho hay enjuague bucofaríngeo de solución de polivinilpirrolidona a cavidad oral, pero en lo posible debería de evitarse. Tenemos soluciones, fenoles y derivados. Tenemos el jabón de triclosan. El triclosan es un compuesto que se va a agregar al 1%, que es conservante, bactericida,
tiene una acción definida sobre muchos hongos, o tenemos el hexaclorofeno al 3%, mecanismos de acción, alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, lo que produce una progresiva salida del contenido intracelular, ¿sí? Así es como va a actuar. Características de los fenoles: bacteriostático, bactericida, efectos sobre gram positivos, no es esporicida, la eficacia disminuye en presencia de materia orgánica, ¿sí? Hay muchos derivados de fenoles, los ortofenoles, los cresoles, ortocresoles y demás, que tienen la misma acción. Estos derivados fenólicos, como el ortocresol y el cresol, tienen una acción bactericida moderada y más que nada contra ciertos hongos levaduriformes como la cándida, de ahí que estos compuestos fenólicos sean más usuales en tratar infecciones vaginales, ¿sí? Ya dijimos, no es esporicida, la eficacia disminuye en presencia de materia orgánica, además de que son más difíciles de manejar en concentraciones mínimas, porque a mayor concentración del 10% se convierte en un destructor del tejido, ¿sí? Entonces no debería de utilizarse en esta forma. Además de que se conoce que cuando rebasa el 5% de la concentración fenólica puede intervenir o estorbar la cicatrización. Peróxido de hidrógeno, alias agua oxigenada, H2O2, tiene un átomo adicional de oxígeno, la molécula de agua. Agua oxigenada al 10%, los 10 volúmenes, es un agente oxidante, es muy inestable, de ahí que cuando se habla de el peróxido de hidrógeno concentrado es un propulsante o combustible de cohetes por su reactividad. En concentraciones mayores al 10 volúmenes puede ser un ingrediente en la producción de explosivos. Entonces ya podemos pensar en la reactividad de esto. Por lo tanto, no debería de hacerse mezclas con la misma. Se sabe que el fenol en cierta concentración mezclada con el agua oxigenada puede llegar a producir explosión o combustión debido a la reacción exotérmica tan severa, ¿sí? Se descompone formando moléculas de oxígeno y de agua libre. Entonces se libera el oxígeno y queda del peróxido de hidrógeno, queda protóxido de hidrógeno, que es el agua. La liberación del O2, del oxígeno, destruye los microorganismos anaerobios, que es tan común en las infecciones ocultas, sobre todo cuando hay piogenismo o producción del pus, ¿sí? La acción del burbujeo ayuda a expulsar los restos tisulares y los detritus. La acción es breve, débil y tiene una acción germicida. Es tóxico, puede causar quemaduras, dolor e irritación. Entonces debe de utilizarse con precaución, ¿sí? Tenemos una tabla comparativa de el activo. Tenemos a clorcorexidina, povidona iodada, triclosan. El porcentaje de actividad, ¿sí?, de los alcoholes al 70, o de la sustancia activa al 70, al 2% de clorexidina, al 10 del 6, 10 y 12 de la povidona iodada y triclosan del 0.5. El espectro de acción de todos estos es prácticamente el mismo, es muy amplio. La velocidad de acción la tenemos la más rápida, ya dijimos, es el alcohol en sus formas isopropílico y etílico, ¿sí? Aunque su acción es rápida, no tiene acción acumulativa y se va perdiendo, es decir, el efecto residual es nulo, ¿sí? El efecto de la clorexidina es intermedio, ¿sí? De intermedio a rápido, la povidona iodada igual, intermedio, triclosan intermedio. De ahí que se hable que la clorexidina tiene una acción más prolongada, ¿verdad?, que la iodopovidona.
El efecto residual del alcohol intermedio, clorhexidina es alta, la povidona iodada es baja y el triclosan es intermedia. Entonces, ¿qué? Se sigue prefiriendo la clorhexidina. La irritación en el alcohol es regular siempre y cuando no se esté utilizando reiteradamente, si no, no tiene por qué suceder eso. La clorhexidina tiene un índice de irritación cutánea muy baja. La povidona iodada es mucho más alta, el triclosan es bajo, entonces ¿qué? Se sigue prefiriendo la clorhexidina. La inactividad entre materia orgánica, sí, el alcohol, la clorhexidina se inactiva de forma baja, povidona iodada sí se inactiva, triclosan sí se inactiva, entonces ¿qué? Se sigue prefiriendo la clorhexidina. La toxicidad sí puede llegar a ser tóxico la clorhexidina, entonces aquí parece que disminuye, pero se va a utilizar, digamos, con precaución, entonces se sigue prefiriendo, ¿sí? La absorción por la piel, prácticamente el alcohol es nula, la clorhexidina es mínima, ¿sí? Pero sí se puede observar la povidona iodada del triclosan, entonces se sigue prefiriendo o la clorhexidina o en su defecto la iodopovidona. Incompatibilidades: no mezclamos clorhexidina con soluciones yodadas ni yodóforos. Se van a coagular, la clorhexidina en sus activos se coagula y se inactiva por la compatibilidad de las cargas eléctricas. Se van a descomponer las cadenas activas o de los activos. Compatibilidades: clorhexidina alcohol, triclosan alcohol, yodóforos alcohol, ¿sí? Los fenoles, también las soluciones fenólicas tampoco se van a mezclar, ya habíamos mencionado. Recomendaciones en el uso de los antisépticos: bueno, vamos a controlar la fecha de la vigencia, si ya caducó se va a deshacer de él, junto con los envases, la solución yodada, envases oscuros para evitar la exposición al alcohol. Los envases deben permanecer con las tapas bien cerradas. El uso de torundas con alcohol, aplicar el producto inmediatamente antes del procedimiento y desechar. No mezclar antisépticos, a excepción de los que ya dijimos, porque se pueden inactivar. Bien. En los procesos de atención, aquí vamos a hablar del quirúrgico, aunque en el acto podológico no se puede ser considerado como un acto quirúrgico. Sin embargo, va a haber maniobras del tipo mínimo quirúrgico, como en la sonicoexéresis o con las maniobras de espiculectomía, la extracción de espícula en los eventos de onicocriptosis. Se debe de seguir las precauciones de un perfecto lavado quirúrgico. Lo que se va a buscar es la reducción en el recuento de la flora transitoria y residente, manos y brazos, es decir, de las que deben y no deben de estar ahí. Minimizar el crecimiento bacteriano al utilizar los guantes, ¿sí? Entonces debe de reducirse la tasa de infecciones intrahospitalarias. Aquí entonces las infecciones por la atención podológica y en heridas operatorias, ¿sí? Medidas recomendadas: uso de clorhexidina en personas alérgicas, ¿sí? Escobillas desechables, solo uñas y cutículas. Entonces, por lo menos en lo que es en los procesos de atención podológica, no utilizamos escobillas ni ningún otro medio de esta naturaleza, sí, que puede ser susceptible de recontaminación y de transporte. Medidas no recomendadas: el escobillado de manos y antebrazos, dejar jabón antiséptico ahí, no debe de estar a la luz ni a la vista, bien tapado, bien controlado. Uso de antisépticos: jabón base, clorhexidina más alcohol o en gel, son las medidas, ¿sí? Principales desinfectantes. Clasificación: tenemos en base a una clasificación sencilla debido a la acción de el espectro que va a atacar el desinfectante. Alto nivel elimina
todos los microorganismos, ¿sí?, incluyendo los virus, y de las formas bacterianas más resistentes, Mycobacterium tuberculosum, que es una forma esporulada. Entonces el alto nivel se puede decir que va a eliminar hasta los más resistentes. Nivel intermedio elimina las formas vegetativas, es decir, los soldados rasos de las bacterias, hongos, virus, pero no necesariamente todos los virus, hay virus muy resistentes, y el Mycobacterium tuberculosum no. Bajo nivel elimina algunas bacterias patógenas, no todas, en su forma vegetativa, algunos hongos, no todos, pero tampoco va a eliminar ni virus ni el Mycobacterium tuberculosum. Entonces uno dice, bueno, si es así, entonces ¿para qué va a existir un desinfectante de bajo nivel? ¿Sí? La respuesta es porque puede haber reacciones alérgicas, puede haber irritaciones, y también por cuestiones de la oferta, nada más, ¿sí? Entonces es así. Procedimientos a utilizar. Cuando hablamos de nuestro instrumental en los servicios de atención, cuando el instrumental se determina como instrumental crítico, es aquel que en cierta medida vamos a decir que es para maniobra quirúrgica, es decir, va a penetrar en cavidades. Entonces, instrumental crítico, acto quirúrgico. Penetración en cavidades, ¿qué está prescrito aquí? Esterilización y solamente esterilización. Semicrítico es aquel que va a penetrar en espacio venoso, contacto con líquidos y sangres. ¿A qué se refiere semicrítico? Algunos instrumentos que van a estar presentes en exploración o invasivos, ¿sí? En estos puede caber el instrumental podológico en las onicoexéresis o en los tratamientos de onicocriptosis. Alguien dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, sencillamente la onicocriptosis, en su inicio ya podemos hablar de una herida contaminada, y en tercer grado pues ya hay incluso hasta pus y demás, ¿sí? Aún con todo, nosotros preferimos llevar el material podológico hasta alto nivel, o sea, un nivel como si fuera crítico, ¿sí? Bien, y de bajo nivel, de la misma manera, el mismo criterio. Luego, el no crítico, de bajo nivel. Entonces, el no crítico va a tener contacto sobre piel intacta. Entonces, alguien dice, ok, entonces el instrumental podológico, pues en piel intacta, pues vamos a tener la desinfección de bajo nivel. Entonces les digo, no. ¿Por qué? Porque el instrumental podológico, por su función, es susceptible de provocar pequeñas lesiones y escoriaciones. Luego entonces no puede decir que sea no crítico. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en este manejo al respecto de este criterio. Desinfectantes, alcohol del 70 al 90, preferentemente 90 como desinfectante. Sales de amonio cuaternio, 4 al 0.4% al 1.6%. La solución de soluciones de cloro, hipoclorito de sodio del 1 al 0.5, 0.1, los aldehídos, glutaraldehído, formaldehído, ¿sí? Del 2 al 4%. Aunque las sales de amonio cuaternio en podología están determinadas como antiséptico en una concentración, ¿sí?, del 0.2 o del menos del 1%, ¿sí?, o como medio queratoplástico, es decir, para reblandecer las hiperkeratosis. En podología se utiliza de esta manera, aunque no sea en el uso común, hospitalario y de urgencia. ¿Sí? Queda aclarado el punto. Alcohol, concentración 70-90, acción intermedia, desinfección de artículos no articulados, es decir, termómetros, superficies externas, ámpulas, ampollas, frascos, etcétera.
Dice no articulados, ¿por qué? Porque el alcohol puede disolver los medios para la ubicación y puede ir perdiéndose la funcionalidad. Mecanismos de acción: desnaturaliza las proteínas en presencia de agua, por lo tanto su actividad depende de la concentración. Sales de amonio cuaternario, concentración del 0.4 al 1.6, sin efecto sobre esporas, o sea, no es esporicida, con limitaciones sobre Mycobacterium tuberculosum, algunos virus y algunos hongos, o sea que es de bajo nivel. No es más efectivo que otros desinfectantes y su costo es mayor que el cloro. Se inactiva en presencia de materia orgánica. Uso en desinfección de pisos, paredes, mobiliarios en general. Luego entonces, ¿por qué se prefiere en podología? Sencillamente porque dijimos es queratoplástico y lo utilizamos como solución jabonosa. Entonces muchos podólogos hacen la antisepsia con amonio cuaternio y después realizan una antisepsia con iodopovidona, ¿sí? Y primeramente se realiza limpieza con amonio cuaternio, perfectamente enjuagado, y luego se puede utilizar cualquier otro antiséptico. Mecanismos de acción: entrada a través de la pared, membrana celular, inactivación de las enzimas mediante rotura de las barreras, desnaturalización del citoplasma de proteínas esenciales en los microorganismos, ¿sí? Hipoclorito de sodio, es decir, las soluciones de cloro, ¿sí? El blanqueador es económico, amplio espectro, pero resulta corrosivo. Hemos encontrado que hay personas que se dedican al servicio de atención del pie, o por lo menos que dicen dedicarse, y utilizan el cloro para la limpieza y desinfección de ese instrumental. Error, esto es corrosivo, va a producir microcavidades en el instrumental, lo que va a potenciar un reservorio en el cual las bacterias se van a incrustar y después son difíciles de llevar a una perfecta desinfección. Se inactiva con la materia orgánica, debe ser conservado en envases opacos, bien cerrados, protegidos del calor, debe ser utilizado en concentraciones apropiadas y tiempo de acción de 30 minutos. Entonces es desinfectante, no es antiséptico, aunque muchos quieran utilizarlo como tal, ¿sí? Bien. Uso de limpieza de pisos, muebles, mobiliarios, potabilización de agua, no se aplica directamente sobre sangre o materia orgánica. Glutaraldehído es el desinfectante de mayor uso en podología. Concentración desde el 2%, acción de alto nivel, desinfección de artículos de fibra óptica, elimina Mycobacterium tuberculosum, 20 minutos de tiempo récord de acción. Tóxico a exposición controlada, se utiliza para desinfectar endoscopios en podología, todo el instrumental podológico, y en concentración del 2%, en un mínimo de 20-30 minutos, ya podemos considerarlo como un esterilizante en frío. El mecanismo de acción se le llama alquilación de los grupos amino, sulfhidrido, hidroxilo, carboxilo, es decir, que va a romper los anillos que sustentan estas estructuras, por lo tanto se va a alterar la función del material genético, el ARN de transferencia, el ADN y la síntesis proteica que necesita el microorganismo para su supervivencia. Formaldehído, derivado de estos aldehídos, concentración al 4%, acción de alto e intermedio nivel, desinfección de filtros de diálisis, es más tóxico que el glutaraldehído. La exposición debe de ser mucho más controlada, prohibida en Europa debido a que se menciona que puede potenciar la aparición de cáncer. De la misma manera, inactiva los microorganismos por alquilación, de la misma manera que el grupo de los glutaraldehídos.
Algunas recomendaciones en la desinfección de alto nivel. Bien, debe estar libre de materia orgánica. ¿Qué significa esto? Se debe de cepillar perfectamente nuestro instrumental quirúrgico, perfectamente lavado. Debe de preferirse los llamados jabones quirúrgicos y jabones enzimáticos, bien enjuagados de forma concienzuda. Luego se debe de neutralizar los restos, bien enjuagado. Soluciones se deben manipular con protección adecuada por parte del personal, ¿sí? El tiempo de desinfección debe de ser establecido de acuerdo a las características propias de cada desinfectante. Los contenedores deben mantenerse tapados para evitar evaporación, vapores tóxicos de más. Realizar procedimientos en áreas bien ventiladas. Debe de establecerse una zona específica para los procesos de desinfección y esterilización. Manipulación de artículos tratados con técnicas asépticas, enjuagarlos con agua destilada, estéril, cuidando no contaminar. Entonces, no es cosa que se debe de tratar a la ligera nuestro instrumental quirúrgico, vicio que llegan a tener muchos nuevos podólogos. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto es parte íntegra de nuestra ética profesional. ¿Correcto? Entonces, alumnos, revisen perfectamente el protocolo de la limpieza del instrumental y del tratamiento de la misma. Bien, entonces recordemos todos estos procesos encaminados a evitar una propagación de la infección. Casi siempre no llega a ser solamente mediante nuestra intervención a través del instrumental podológico, sino que llega a ser a través de las manos, ¿sí? Manos. Y nuestras manos como podólogos pues van a los pies del paciente. ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede potenciar algunas llamadas infecciones boca, mano, pie, ¿sí? Entonces, parte integral de la atención podológica, técnicas asépticas que deben de incluir una perfecta limpieza de los pies y de las manos del tratante. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, sin lugar a dudas de equivocarnos, manos limpias salvan vidas, sí, pero instrumental quirúrgico perfectamente limpio y desinfectado salvan muchas más vidas. Bien, muchísimas gracias y nos veremos próximamente en otro tema a considerar en este curso de terapéutica podológica. Gracias a todos, hasta la próxima.